Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Bienvenidos a tu podcast Maternandeando. El día de hoy tenemos a Elvis. Ella es nutrióloga y nos va a hablar de un tema importantísimo. Para mí se me hace una nueva propuesta para todas las familias porque se llama alimentación intuitiva. Bienvenida, Elvis, ¿cómo estás? Hola, Eli, muchas gracias, muy bien y muy contenta de estar aquí contigo. Ay, no, pues el gusto es de nosotros por tenerte aquí en el programa. Platícame, a ver, ¿de dónde surge todo este movimiento? ¿De qué trata lo de la alimentación intuitiva? Bueno, surge, la verdad es que por un interés meramente personal. Siempre estoy estudiando, pero siempre estoy estudiando los temas por los que estoy viviendo, ¿no? En la etapa en la que estoy. Recuerdo que cuando salí de la universidad, el tema principal era actualizarme en temas de nutrición. Luego empecé a hacer mucho ejercicio y me metí como en nutrición deportiva. Luego tuve 5 años alimentación vegetariana y entonces leía todo del tema. Entonces, la verdad es que leo lo que es de interés para mí y tengo un bebé de 2 años. Entonces, la verdad es que fue él el principal motor de ponerme a buscar información sobre alimentación infantil, y con la alimentación que más me sentía alineada fue con la alimentación intuitiva. O sea, esa fue la primera razón. Ya luego, cuando empecé a estudiar más el tema, se me hizo súper importante hablar de la intuición en los niños, en su forma de comer, porque creo que si los dejamos ser intuitivos, vamos a prevenir, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria. Ellos van a disfrutar más la comida, van a tener una mejor relación con los alimentos. Creo que eso fue como lo que más me motivó a entrar en este tema. La maternidad. Sí. Fíjate que siempre ha sido un factor como detonante en la mayoría de los invitados, el buscar investigar por sus hijos. Sí. Entonces, qué padrísimo que encontraras ese caminito. Y me llama muchísimo la atención, o sea, conocer la intuición de un niño puede prevenir trastornos alimenticios. Entonces, sí. es increíble. Ahora sí, ¿de qué trata la alimentación intuitiva? ¿Cómo abordas el tema? ¿Cómo iniciarla también? La alimentación intuitiva, digamos que es la manera normal en la que todos los seres humanos deberíamos de estar comiendo. Cuando nosotros nacemos siendo comedores competentes, pero con el paso del tiempo nos vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque tú estás chiquita y entonces te sirven un plato de comida y tú ya te llenaste, pero tu mamá te dice, acábate el plato. Entonces, eso es un ejemplo sencillo de cómo rompen con nuestra intuición. Tú, Eli, chiquita, sabes que ya estás llena, pero tu mamá, adulto, que es tu figura de autoridad, te dice, no es cierto, no estás llena, termínate el plato. Otro ejemplo, tú tienes mucha hambre, a la inversa, y estás comiendo mucho ese día y tu mamá o tu papá llega y te dice, ya no comas tanto, otra vez. Tu intuición te dice que tienes mucha hambre, que necesitas más comida, pero tu figura de autoridad te dice, no es cierto, no comas tanto. Entonces, primero decirles esto, que todos nacemos sabiendo comer, sabemos cuánto necesitamos y qué necesitamos, pero la influencia de nuestros cuidadores va disminuyendo nuestra intuición. Vamos dejando de confiar en nosotros mismos y entonces el límite que debería de ponerlo yo, lo cedo. O sea, ese control que debería ser autocontrol, lo cedo y se va perdiendo. Entonces, la alimentación intuitiva lo que nos dice es, tú come según las señales de tu cuerpo de hambre y de saciedad. ¿Cuál es la mejor manera de los papás de acompañar? Confiando. O sea, confiando que mi hijo sabe cuánto necesita y cuándo debe de parar. Y la única responsabilidad de los papás, en el caso de la alimentación intuitiva, si quieren seguir esta línea, es ofrecer alimentos de calidad. O sea, yo como papá tengo la responsabilidad de lo que haya en la mesa, en la alacena o en nuestro refrigerador, sea alimento de la más alta calidad, y ya tu hijo va a decidir cuánto comer y cuándo parar.
Obviamente también los papás con el tema de la alimentación intuitiva hago mucho énfasis que sí somos los que tenemos que poner como los horarios, porque esto le da certeza y seguridad al niño de que va a haber desayuno, va a haber comida, va a haber cena. Es decir, el papá sí de estructura. Okay. O sea, tú le das como orden a la forma en que va a comer el niño, pero nunca vas a decidir si va a comer o no, ni cuánto va a comer. Entonces eso vendría siendo lo que es la alimentación intuitiva. Oye, Elvis, ¿y si elige qué comer el papá, el adulto? ¿O el niño es el que va eligiendo? No, la verdad es que yo sí recomiendo que el papá elija, los papás elijan qué es lo que se va a ofrecer. Claro que ya cuando van creciendo los niños, ellos ya pueden intervenir en la planeación del menú semanal, ¿verdad? Pero si estamos hablando de niños de 6 meses, 1 año y medio, 2, o sea, la mamá puede seleccionar una gama de 7 frutas, una gama de 10 verduras, y es la mamá la que va creando el menú a lo largo de la semana y el niño decide qué de eso va a comer. Pero sí somos nosotros, es nuestra responsabilidad. O sea, no podemos abandonar ese rol a los niños porque todavía no tienen conciencia, ¿no? O sea, si tú le pones a un niño elegir entre galletas y no sé, un pepino, pues la mayoría va a elegir galletas porque todavía no hay esta conciencia. Aunque, déjame te cuento algo que está súper interesante, se hizo hace muchos años un estudio donde ponían a niños a elegir su comida. Entonces ponían, no sé, muchas frutas, muchas verduras, huevo, carnes, y los niños entraban y elegían lo que quisieran de ese banquete, por decir de alguna manera. Y notaban que los niños iban eligiendo, según sus necesidades, cosas diferentes. Si tenían gripe, por ejemplo, o algún catarro, elegían más naranjas, más guayabas, más cosas líquidas. Si estaban en un brote de crecimiento, elegían más proteína. Entonces, también decirles esto, que a veces creemos que si pusiéramos al niño a elegir qué comer, cometería muchos errores, y no es tan cierto. Les he dado a muchas personas este ejemplo personal, que yo he visto cómo mi hijo ha tenido enfrente de él, de verdad, una paleta payaso, una tostada de frijoles y aguacate. Uh-huh. Y yo juraría que lo primero que se iba a comer era la paleta payaso. Pero ese día en particular yo lo notaba con mucha hambre y primero se comió la tostada de frijoles, el aguacate, y sí, claro, remató, pero yo vi el orden que tuvo. Entonces otra vez es confiar, y esa es una práctica que siempre le digo a los papás. Fíjate qué elige primero según el apetito que tenga. Y fíjate que es como similar a cuando estás embarazada, ¿no? Uh-huh. Que empiezas a elegir cosas que realmente tu cuerpo necesita. Sí. Por eso hay gente que cae en comer como gis o está rascando la pared para obtener algo que su cuerpo está necesitando. Claro, yo misma lo viví, te comentaba que había sido vegetariana, fui vegetariana 5 años, y con esto no estoy diciendo que no se puede ser o sea, no puedes ser vegetariana y estar embarazada, no, sí se puede, pero yo no pude, porque cuando yo estaba embarazada tenía un hambre y se me empezó a antojar un montón la carne de res. O sea, eran unas ganas o sea, yo me imaginaba hamburguesas hasta que tenía como un mes de embarazo y dije, no, voy a comer carne. Claro que todo el mundo me decía, pero no inventes, si tienes 5 años que no comes carne, te va a caer mal. No, ¿cuál no? Me cayó perfecto y ya, de ahí ya no. ¿Regresas? Bueno, sí, cuando nació Diego volví a comer de manera vegetariana, pero la verdad es que era mucho rollo. Hacer lo de Jorge, lo del niño, lo mío, ya. Por simplicidad decidiste volver a comer carne. Está muy bien. Pero sí, o sea, la verdad es que cambia mucho lo que queremos según el momento de vida y también si estás enferma de algo o no, si dormiste bien o no. Ah, claro. Claro, yo cuando, por ejemplo, no duermo bien, quiero más calorías. Sí, súper busco azúcar. Sí. De hecho, hay una nueva frase que uso mucho en consulta, que es como duermes, comes. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estás durmiendo mal, tu cuerpo despierta cansado, tiene un déficit energético y lo que busca al día siguiente es mucha comida.
y no precisamente brócoli ni lechuga. Obviamente necesita alimentos densamente energéticos, un chocolate, un frappé, una hamburguesa, una pizza, porque es la manera de compensar el déficit de sueño. Entonces, de hecho, en muchas ocasiones, Eli, cuando llegan a consulta les digo, lo primero que hay que corregir más que tu alimentación es tu descanso. Porque si esta persona no está durmiendo correctamente, no me va a poder llevar una pauta de alimentación. O sea, es imposible. Y esto traducido en área infantil es igual. Si tú como papá no estás cuidando el descanso de tu hijo, al día siguiente él va a tener cansancio y más ansiedad por comer cosas procesadas o densamente energéticas. Órale. Después es importantísimo saber eso, porque hay muchas familias que lo del sueño lo deja como hasta el final en sus prioridades, ¿no? Bueno, no pasa nada si le damos 2 horas, 3 horas más despierto viendo la tele o algo así. Sí. Entonces, al día siguiente ese chiquito va a buscar, como dices, comer cosas que no son tan sanas para su cuerpo. Sí, es súper real. La asociación que hay entre tu descanso y la forma en que comes, o sea, cada día está más comprobada. O sea, no es como de que, ay, ¿será? No. Hoy se sabe que sí afecta la forma en que duermes en cómo estás comiendo al día siguiente. Híjole, eso es una tarea para todos. Oye, Elvis, ¿y por qué es importante que los papás estemos informados sobre los procesos alimenticios que van pasando nuestros hijos? Ok. Primero, la respuesta más simple es porque es nuestra responsabilidad. O sea, como papá, tu chamba es que tu hijo tenga una vivienda digna, que tenga acceso a la salud, que tenga educación y muchas cosas. Pero dentro de ellas y de las más importantes es su alimentación y su estado nutricional. Entonces, creo que sería un básico de todos los papás aprender sobre temas de nutrición infantil si en tu casa vive un infante, de verdad. O sea, no debería ser como, ay, estudiaré o no el tema. No, tienes que, porque forma parte de tu rol como papá o mamá. Segundo, si lo quieres ver como a largo plazo, creo que la mejor inversión que puedes hacer como papá en la salud de tus hijos es que coman bien. Porque hoy se sabe que el 80% o hasta más de las enfermedades están asociadas de manera directa o indirecta a la manera en que comemos. Otra razón por la cual sería importante este tema sería que garantizas quizá el crecimiento óptimo de tu hijo, tienes un hijo con más energía, con mejor concentración, con mejor estado de ánimo. Hoy también ya se sabe que el 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se produce en los intestinos, no en el cerebro. Entonces, otra vez, si te interesa tener un niño en casa feliz, sí o sí tendrías que estarte preocupando por lo que está llegando a su intestino. Ajá. Sí, lo de la microbiota, ¿verdad? La bacteriana que se comunica hoy. Totalmente. Eso está muy interesante. Muy interesante porque las galletas, los gansitos, el refresco afectan terriblemente a nuestra microbiota y es esta microbiota la que tiene que estar en buen estado para poder producir este tipo de neurotransmisores que nos dan esta sensación de bienestar. Por eso también cuando alguien empieza a comer bien, lo primero que dice es, ay, pues yo no sé si está, o sea, vamos a imaginar que es una paciente que quiere perder peso. O sea, siempre dicen, yo no sé si estoy bajando o no de peso, pero me siento bien. O sea, hay una sensación de bienestar cuando estás comiendo menos productos procesados, cuando estás tomando más agua y estás comiendo más frutas y verduras, aunque suene a comercial. Sí, eso no, pero sigamos promoviéndolo. Oye, fíjate que ahorita que hablabas de que los papás somos responsables, yo me he dado cuenta que en las familias mexicanas tiende no solo a meterse un poquito en la parte de los papás, sino más bien los abuelos y los tíos, y que empiezan a juzgar un poquito la parte de alimentación cuando la estás cuidando para que los niños tengan su mejor balance nutricional. ¿Tú cómo ves que impacta el contexto en el estilo de alimentación que están llevando los niños? Híjole, la verdad es que por el ritmo de vida que vivimos actualmente, muchos papás necesitan el apoyo de abuelos o tíos o padrinos para el cuidado y la crianza de sus hijos.
yo siempre le digo a los pacientes, si el contacto de tus hijos con estas personas es esporádico, tipo yo que mi mamá lo ve cada mes, o mi suegra 2 veces al año, la verdad es que no tengo por qué tener una plática ni con mi mamá ni con mi suegra de qué le tienen que dar y qué no le tienen que dar, porque el contacto con ellos, o sea, es ridículo. Pero si tus hijos sí ven a estas personas 1 o 2 veces a la semana, sí conviene aventarte la plática incómoda de mi esposo y yo queremos para Jaimito que tenga este tipo de alimentación porque hemos leído hemos encontrado que hay estos beneficios, nos gustaría que nos ayudaran, para nosotros es importante la salud del niño, sé que en su tiempo las cosas eran diferentes, no es que lo hicieran mal, sino era hasta donde se sabía, hasta ahí llegaba la ciencia, pero hoy la ciencia está en otro nivel. Ahí sí, Eli, o sea, conviene tener la plática porque 1 o 2 veces que vean a estas personas es mucho. Porque ya se va a juntar que vio al abuelito y le dio una galleta, la tía lo llevó por la nieve y la fiesta infantil que no falta cada semana. Entonces ya se van sumando mucho los contactos de tu hijo con productos procesados, llámense refresco, palomitas de maíz de estas de microondas, pues, frituras, ajá, sí, esas yo las hago en casa. Fíjate que justo, yo he observado que hay veces en que hay resistencia todavía en el tema, por eso lo quise sacar, porque hay muchas familias que hasta como que se burlan, ¿no? Con esta parte de no, como si antes sobrevivíamos así, porque hoy tenemos que cambiar nuestro estilo de alimentación. Bueno, es lo que, no me dejarás mentir, hay muchos factores hoy en día que antes no se usaban, ¿no? El tema hormonal, el tema de tanto producto procesado que cada vez está siendo menos natural por la parte de la demanda y por la parte de la adicción para los niños. Entonces, es importante seguirlo repitiendo para ver si familias, abuelitos, tíos que nos vayan a ver vean el impacto que va a generar realmente esa caja de galletas en el niño. Sí. Aparte, la verdad es que digamos lo que digamos, vivimos en sedentarismo. O sea, hasta nuestros niños, aunque tú digas, ay, se la pasa corriendo todo el día, de todos modos nuestros niños, o sea, los niños del 2025 son más sedentarios que los niños de 1990. Claro. ¿Sabes? O sea, sí o sí hay más sedentarismo. Antes te llevaban a la escuela caminando. Ahora la mayoría de los niños llegan en el auto, sí van a la clase de fútbol, pero ¿cómo llegan a la clase de fútbol? También, o sea, en un transporte, sea público, o privado, pero generalmente es de esta manera. Entonces, el sedentarismo que vivimos tendría que ser ya una causa importante y aunque fuera la única para no consumir tantos productos procesados. No, y también es parte, en la parte del amor, yo he visto que como estamos tanto tiempo ocupados, ¿no? Con el teléfono, que el trabajo, que esto, que el otro, a veces se sustituye hasta por comida. Entonces empiezan a querer como llenar, ay, no, te veo una vez a la semana y te regalo esto para que te sientas contento por venir, pero realmente tú sabes el impacto y la responsabilidad que tiene, ahora lo vas a ver, con esta plática, el que le estés dando eso, mejor sustituirlo por tiempo de calidad, ¿no? En la parte de vamos a jugar algo, con el balón, no sé, esta parte para que se haga una buena relación y para que no se haga una relación, con alimento. Claro, y es bien básico, ¿no? Esta relación que tenemos de la comida como premio. Y que si desde chiquitos la comida es premio, pues lo venimos arrastrando toda la vida, ¿no? ¿Cómo festejamos ya de adultos nuestros cumpleaños? Con alcohol y con mucha comida. Vas a ver a una amiga y casi siempre está implícita, o sea, las papitas o un café con un pan o unas galletas. Entonces, empezamos desde chiquitos a asociar la comida con felicidad, que sí, claro, es cierto, obviamente la comida da placer, pero no hay que usar a la comida como un mecanismo de chantaje, ¿no? Así que si te callas, te compro. Si te sacas buenas calificaciones, vamos a
a comer tal cosa, o asociar los fines de semana con el abuso de comida procesada, porque también esto va creando hábitos a largo plazo, donde ya tú es viernes y ya sientes que ya es momento te liberas y quitas el candado de la boca. Imagínate, a comer. Ya desde el viernes en la noche comes mal, todo el sábado, todo el domingo, 2.5 días de 7. Es mucho. Una tercera parte que está comiendo mal. Entonces, no, hay que quitar como este juego que tenemos con la comida de premio o castigo, y lo que muchos terapeutas te sugieren, ¿no? Que mejor premies con experiencias, o sea, vamos al cine, vamos a dar un paseo, andamos en bici, te cuento un cuento, o sea, más de este tipo de premios. Muy bien, como en la parte que ellos logren la convivencia, el vínculo. Ajá, el vínculo, sí. Oye, Elvis, y la parte ahorita me llamó mucho la atención que hice lo de los trastornos de alimentación. ¿Qué miedos tú ves en los papás hoy en día por los cuales se está fomentando este trastorno de alimentación en niños desde muy chiquititos? Sí. Pues mira, los miedos principales que yo veo en los papás es o que su hijo come poco, o sea, llegan a consulta porque es que el niño o la niña come muy poquito y eso les da miedo que genere desnutrición o que no crezca bien o que se empiece a enfermar. Otro miedo muy cañón que ven los papás es que el niño coma mucho y que si come mucho va a engordar y que si va a engordar luego puede ser presa de acoso, bullying. Entonces, primero estos dos temazos, ¿no? O sea, si come mucho porque come mucho, si come poco porque come poco. Otro gran miedo de los papás es elegir los alimentos. O sea, hay tanto que ya no saben qué está bien o qué está mal. Otro miedo es no saber si lo que está comiendo su hijo, en cantidad me refiero, es lo correcto. Entonces, esos serían los miedos. Ahora, sobre los trastornos de conducta alimentaria, creo que la problemática más fuerte que yo encuentro ahorita en papás es este miedo de que la obsesión por la belleza y la perfección caiga en su hijo o su hija. Y ya puedo hablar de los dos porque ya también hay mucha presión social por el aspecto estético en los hombres. Sí, claro, sigue siendo, o sea, de que mujeres acá, hombres acá, pero de todos modos ya comienza a haber mucha presión. Ejemplo, el trastorno de la vigorexia, se da más en hombres. El de la anorexia, más en mujeres. Yo traigo ahí un tema con los trastornos de la conducta alimentaria porque digo, sí, cada vez se habla más del tema, pero las estadísticas no bajan. O sea, digo, seguimos haciendo las cosas mal porque aunque ya se tiene mucha información y ya no es un tabú que alguien diga, ay, tuve anorexia, tuve bulimia, tengo el trastorno por atracón. O sea, ya lo hablamos, pero no está bajando. Entonces, para mí la única solución es trabajar en los niños, la relación con los alimentos, para que ellos no vean como que hay alimentos buenos o malos. Esto de no categorizar. Que sepan que puedan disfrutar, que sepan que su aspecto no define lo que son. O sea, hay que trabajar más bien en la infancia para que cuando llegue la adolescencia, que es donde se empiezan a presentar, pues ya ellos lleguen con mejores herramientas que las que tuvimos nosotros. Pero siguen siendo... Sí, no, con lo de las redes sociales es un temazo. Porque todavía niños desde muy chiquitos tienen acceso a la red social y ven cuerpos perfectos y se empiezan a comparar, ¿no? Entonces su autoconcepto empieza a nublarse desde ahí. Sí. Y empieza esta enfermedad que, no recuerdo cómo se llama ahorita, que se ven en el espejo y se empiezan a transformar. Sí, la dismorfia corporal. Ajá, que empiezan como a verse hasta diferentes, su autoconcepto se daña desde ahí, desde chiquitos. No, y la verdad digo, de que yo estaba en la secundaria ahora, pues sí está mucho más difícil la situación para los jóvenes, porque a lo mejor nosotros nos podíamos comparar con las chicas de tu escuela, ¿no? Y a lo mejor con las de las revistas que en aquella época eran de papel y las novelas. Pero ahora
está cañón. O sea, el acceso diario a ver cuerpos que no se parecen en nada al tuyo, en nada. No, y ni en tus círculos, o sea, que son hasta en otro país, ¿no? Ajá. Y te estás comparando. Sí. Entonces, sí, tienes razón, ahí está otro temazo para hablar, Sí. de los trastornos. Pero, regresando acá, ¿qué recomendación ahora nos puedes dar precisamente para evitar comentarios como adultos y evitar cometer errores, ¿no? En la parte de la crianza respecto a la relación con la comida? Ya nos dijiste, no hay comida buena y no hay comida mala. Uh-huh. ¿Tienes algunas otras recomendaciones que nos puedas hacer? Pues creo que como papás, lo más importante es resolver nuestros propios temas. O sea, creo que lo primero que tendríamos que hacer papá y mamá es ser bien honestos con nosotros mismos y decir, a ver, ¿qué temas yo tengo no resueltos con la comida? ¿Tengo miedo a engordar? ¿Por qué tengo miedo a engordar? ¿No me gusta ver mi cuerpo muy delgado? ¿Por qué no me gusta ver mi cuerpo muy delgado? O sea, que lo asocio. Uh-huh. Muchos hombres traen ese tema de la masculinidad como que no, o sea, un hombre debe de ser alto, fuerte. Entonces, si ven a su hijo demasiado delgado, ahí se detona en ellos, o sea, un tema. Ajá, pero es del papá, ¿verdad? No del niño, es del papá. Igual con las niñas, ¿no? O sea, yo soy la que me da miedo engordar, pero lo proyecto en mi hija, entonces no quiero que mi hija engorde. Entonces, lo primero, la verdad, Eli, sería resolver nuestros propios temas con la alimentación, ser muy honestos con lo que todavía yo traigo arrastrando. Quizá eres una mamá que tiene hoy un trastorno de conducta alimentaria. ¿Cómo piensas que tu hijo va a tener una buena relación con la comida si tú hoy tienes un trastorno de conducta alimentaria? Y también, si fue del pasado, de todos modos, algo se queda por ahí que hay que trabajar. Entonces, lo primero sería, papás, resuelvan sus temas. Lo segundo sería, definitivamente, edúquense en el tema de la alimentación. Si pueden estudiar a profundidad qué es la alimentación intuitiva, se los recomiendo para que no cometan errores con sus hijos y que los lleven a ellos a perder su intuición. Lo que te decía hace ratito, ¿no? Yo no confío en mi hijo y yo le digo cuando pare de comer o cuando coma más. Entonces, la tercera recomendación sería confiar en sus hijos. Resolver problemas personales, educarse y confiar en sus hijos. Eso ayudaría muchísimo a disminuir los trastornos de conducta alimentaria. Hablando de frases, híjole, el primer que ya sabemos que tenemos que parar es hablar del cuerpo. O sea, del propio, de los demás. O sea, ni para bien ni para mal, porque nunca sabes cómo va a llegar tu comentario a la otra persona. Entonces, si les pudiera dejar como un tip extra sería, de verdad, hacer este compromiso que en casa no se hable del cuerpo ajeno ni propio. ¿Por qué del propio es bien importante? Porque si tú te dices a ti, ay, es que estoy bien gorda, sí tiene un efecto en la persona que lo está escuchando. Siempre pongo también este ejemplo, es como si tú eres una mujer súper delgadita y yo soy más robusta. Y tú, siendo muy delgadita, te quejas de tu mini lomo. Imagínate cómo cae. Me ha pasado. Ajá, cómo cae en ti. Cómo cae en ti. Entonces, no. ¿Va? Sí. O comentarios como, es de cara bonita. O sea, ya te pasaron a fregar, ¿no? Sí. Así de que, gracias. Sí. Si fuera, o sea, de tal manera, se vería mejor. A lo mejor con 2 kilitos menos, ¿sabes? Ay, o sea, sí, no. ¿sabes? Oye, es más cachetoncita. Ajá, más repuesta. Ajá. Ay, odio esa palabra. Si te ves más repuesta, yo digo, ¿qué significará? Y aparte lo hacen con una connotación no muy amable. No. Ay, estás muy repuestita y el barridón que te metes. Te sientes así como chin. Y aparte, aparte si te sientes cómoda con tu cuerpo en ese momento, tu comodidad se queda como de, o sea, ni siquiera también lo habías percibido y te sentías feliz y a gusto así. Y hay comentarios de la gente, así como dices, ¿no? Como esta parte de agresivo-pasivo, en donde ya te hacen sentir hasta incómodo contigo mismo cuando tú estabas bien. Sí. Y otra vez es pensar en el cerebro del niño
que cualquier comentario en ellos impacta de una manera totalmente diferente a nosotros. O sea, a mí me pasó que cuando estaba embarazada, yo fui de esas gordas. Subí 25 kilos. Claro que pues la gente se espantaba cuando me veía, ¿verdad? Entonces recibí comentarios de literal, ¿qué gorda estás? No, o sea, no estoy exagerando. Fue así. Y embarazada. ¿Qué gorda estás? Y luego cuando nace mi hijo, me puse muy flaca. ¿Y ahora cuál crees que fue? Mira nada más cómo quedaste. La misma persona se atrevió a decirme primero qué gorda y luego que mira cómo quedé. Y yo pensaba, gracias a Dios, yo he trabajado muchas cosas y tengo una autoestima fuerte y el comentario de esa persona no me hace ruido. Pero en los niños, si papá o mamá, abuelos o tíos, que son sus máximo en la vida, les hacen algún comentario sobre su cuerpo, es muy impactante. O sea, sí, un comentario sí puede marcar la vida de una persona, de verdad. Un comentario. Claro, a mí me recordaste a mi abuelo, que mi abuelo sí me hacía comentarios de ya te estás pasando y no vayas a subir y todo el tiempo de chiquita, o sea, te puedo asegurar que de adulta a veces sí me siento como, ay no, ya me estoy pasando. Y ni siquiera es mi propia voz interior, ¿no? Era externa de alguien que me importaba mucho. Sí, hasta porque en tu voz interior está esa palabra que usaba tu abuela. O sea, que yo ni la uso, pero cuando me estoy haciendo la autocrítica, sale esa voz. Entonces sí, o sea, parar, pero por favor, por piedad, el hablar de los cuerpos propios y ajenos. Y mejor reeducar, ¿no? En la alimentación. Sí. Para que confíen en su cuerpo. Mira, ahorita que dijiste que no pierdan su intuición, tengo una amiga, Fabi, por si oye este capítulo, que me encantó una vez que me dijo, es que yo le pregunto a mi cuerpo qué necesita, y yo no lo entendía, ¿no? Así como, ¿cómo que le preguntas? Sí, hoy necesita carne, pescado, si ya fue suficiente o si necesita algo más, y hoy mi cuerpo no necesita esto. Y es que sabes que eso está súper alineado a lo que es la alimentación intuitiva. O sea, la alimentación intuitiva es de verdad estar conectado a tu cuerpo y decir, ¿hoy qué necesito? ¿Más líquidos? ¿Más proteína? ¿Más grasa? ¿Más carbohidratos? Por eso también es súper complicado que una nutrióloga, me voy a echar tierra, te haga un plan de alimentación. Porque realmente pues no deberíamos comer igual todos los días. O sea, tú, Eli, no haces la misma actividad ni física ni mental un lunes que un domingo que un miércoles. No. Entonces, cuando nosotros hacemos las pautas, lamentablemente, pues tenemos que hacer algo como generalizado, pero lo ideal es educar al paciente en el tema de la alimentación para que él solito vaya sabiendo si tiene que comer más o tiene que comer menos. Yo siempre le digo a los pacientes, lo que yo te entrego es una guía, es como un esqueleto, pero si tú necesitas una tortilla, súbele. Si no te necesitas las 3 tortillas que te puse, bájale. O sea, esto es nada más para que tengas como noción. ¿Qué sucede? Que de verdad dejamos de confiar en nuestro cuerpo. Tienes hambre, pero como tienes que estar delgada, reprimes el hambre. Y de todos modos luego va a salir el hambre y en forma de atracón y te vas a terminar comiendo el pastel que no debiste haber comido y te sientes culpable. Ay, sí, es un círculo vicioso, ¿no? Ajá. Devuelvo y vuelves a caer en lo mismo y sí. Y fíjate, y no es vida porque ese atrancón luego como dices culpa y luego ni siquiera es como disfrutar lo que te estás comiendo. Y que esa es la función principal, me dicen los papás, oye, y me preocupo mucho, ¿no? Por las cantidades. Y le digo, ¿y te estás preocupando por si tu hijo disfruta comer? Lo más importante, sobre todo cuando están chiquitos, es que disfruten en estos primeros meses, ¿no? Los 6 meses, los 8 meses, el año. Ni siquiera es tan trascendental lo que le va a aportar en nutrientes la comida sólida, porque ya sabemos que de base va a estar la leche. Y yo les digo, ¿y tu hijo está disfrutando el momento de la comida? Las mamás se convierten en policías. Siéntate, acábatelo todo. Te voy a servir más esto porque ayer no comiste de tal cosa y te hace falta esto y no tires. O sea, de verdad, el momento de la comida, que debería de ser un momento familiar, de gozo,
es un momento estresante para muchas familias mexicanas. Claro. O sea, está la mamá como policía viendo cuánto comió cada quien. Al que está comiendo mucho, bájale. Al que está comiendo poco, súbele. Y dices, no, para eso no es la comida. O sea, el momento de la comida tendría que ser un momento de convivencia. Sobre todo, insisto, en los primeros años de vida. Entonces, ahí también es una tarea inmensa para los papás. ¿Cómo son nuestras comidas? Híjole. Estoy en el celular, el papá, sobre todo el varón, siempre justificándose que está trabajando. O sea, es de que estoy trabajando. No sueltan el celular. La mamá no se sienta a comer. No. La mamá está sirviendo, calentando las tortillas. Nunca ves a la mamá sentada. Entonces, papá comete unos errores, pero mamá también comete otros. Y los niños, si hay dos, pues, o sea, o peleándose. Entonces, hay que también reevaluar nuestra forma de comer. Y eso es una tarea que también le pongo mucho a los papás, que por lo menos una comida a la semana se haga en paz, en calma, sábado, domingo, que digan, vamos a tener un tiempo para comer y convivir de verdad, para crear estos recuerdos que también son importantes a largo plazo. Y por último, ya para ir cerrando con este importantísimo tema que se me hace, mira, yo estoy picada, ya me estoy autoevaluando demasiado. ¿Existe alguna alimentación, Elvis, que ayude? Ahora vamos a irnos a la parte de familias que tienen chiquitos con autismo, con TDA, que les pueda ayudar a no entrar en crisis a los niños, porque tengo entendido, tú me vas a corregir, que está relacionado también la alimentación con las crisis que pueden llegar a tener. Si bien una alimentación obviamente no va a curar ni un autismo, ni un déficit de atención e hiperactividad, sí la alimentación va a venir a disminuir mucho los síntomas. Mejora el sueño, que luego es un temazo en ellos, mejora su concentración, su comportamiento, entonces ya eso se me haría, o sea, un super plus para poder, poner atención en la alimentación. Y son cosas aparte bien sencillas, de verdad te lo digo, o sea, es poner mucho foco en que coma más omega 3 del que a lo mejor estaba comiendo, y esto se encuentra en nueces, en la linaza, en los pescados, en la chía, o sea, introducir esos alimentos. Obviamente, frutas y verduras de cajón, porque tienen muchísimos antioxidantes, disminuir el consumo de productos procesados, porque ya sabes esta controversia que hay con el uso de colorantes, disminuir el consumo de leche. Ahí ya sabes que con la nutrición hay siempre controversia, pero cada vez más evidencia científica apunta que un niño con alguno de estos trastornos mejora enormemente si disminuye la leche. Wow. Al disminuir la leche, disminuyes el consumo de caseína, que es como la proteína que están viendo que ahí causa daño. El gluten también ya sabes que es muy controversial, pero sí se pide a los papás que disminuyan el consumo de gluten, y ya saben que gluten, pues, sería disminuir todos los productos procesados, porque, o sea, hasta el jamón, ¿no? Tiene almidones añadidos para dar esta consistencia como esponjosa. ¿Qué otra cosa se me haría importante? También hay evidencia de que disminuir la soya podría ser de gran ayuda, y con la soya no hay tanto tema porque si te fijas no es como un consumo tan habitual que tenemos en este país, pero la leche y la harina sí que vayan para abajo. Eso sería como lo más importante, sabiendo de verdad que sí puede mejorar el estado de ánimo, el comportamiento, las crisis, pues, de los niños. Y esto hasta lo decimos de broma, ¿no? De que, se comió el dulce y ve cómo se puso. O sea, hay papás que lo notan más que otros. Claro. También tienes tú que, como papá, ver cuánta sensibilidad tiene tu hijo. Claro. Ay, pues mira, nos dejas una información importantísima, Elvis. ¿Y cómo quieres cerrar? ¿Qué mensaje le quieres dejar a los papás que te van a estar escuchando?
El mensaje final me gustaría que fuera que no existe una alimentación ideal, que la alimentación ideal se puede ver de múltiples maneras, que en Japón hay niños sanos y que comen ciertos alimentos y que en Londres también viven niños que comen de determinada forma y son sanos y que también están, no sé, en Buenos Aires o en Campeche. O sea, que entendamos que la alimentación saludable no se ve de una forma única y que si están perdidos y no saben cómo aterrizar todos esos consejos de verdad que ven en redes sociales sobre todo, que sí vayan a consulta. O sea, 1 o 2 sesiones con un nutriólogo para hablar en general de la alimentación serían buenísimos para el bienestar de su familia. Como que a veces creemos que tenemos que ir al nutriólogo para bajar de peso. Uh-huh. Y no tiene que ser la única consulta. O sea, tú puedes ir al nutriólogo para despejar dudas. Oye, tengo estos productos en la alacena. ¿Sí o no? O sea, según yo pienso que son sanos, ¿a favor o en contra? Y explícame por qué. O tengo un niño de 2 años y de 6 y no logro armar un menú semanal, pues que comulgue con lo que necesita el de 6 y el de 2 y mi esposo y yo. Entonces, es invitar mucho a la educación sobre el tema de nutrición y que se relajen. O sea, que se relajen, que sepan que se puede tener una alimentación sana con el contexto que tengas. O sea, con el contexto, el acceso económico, tu momento de vida. O sea, porque también no es lo mismo, pues, que una persona soltera coma sano, que una mamá con 3 hijos trate de comer sano, o un señor que vive en la sierra, que alguien que vive en la ciudad. O sea, que se relajen con el tema de la nutrición. La verdad es que mi nuevo enfoque es que la alimentación sea simple y sostenible, uh-huh. Que todos tengamos como este acceso a la buena nutrición. Ay, muchas gracias, Elvis. Oye, déjanos tu página, por favor, por si algún papá está interesado en buscarte, ¿en dónde te pueden encontrar? Bueno, tengo 2 perfiles. Uno es el personal, NutriElvis, así estoy en Instagram. Y también en Instagram tengo una página nueva que es Eat and Flow, que es como mi nueva marca. Ahí cada mes estoy compartiendo información sobre nutrición de un tema distinto. Perfecto. Ahorita estamos con el tema de la obesidad. Está interesante. Mira. Pues muchísimas gracias, Elvis, por haber compartido aquí con nosotros el Maternandeando. Y no olviden poner en los comentarios si tienen algún tema de interés, comentar, suscribirse y compartir. Nos vemos en el siguiente capítulo.